Saludamos al licenciado César Ricaurte, uno de los luchadores por la libertad de expresión en el país, director de Fundamedios. Le damos la bienvenida a este programa. César, el día de ayer, una situación muy sensible para la ciudad de Cuenca. Se ha consumado el cierre de la emisora más antigua que se encontraba en el aire, Radio Ondas Azuayas, con 72 años de funcionamiento. Usted hace muy pocas semanas, en su importante y popular programa en la internet, en el podcast La Regla del Pomodoro, enfocaba el tema "La pandemia de la COVID-19 mata a medios de comunicación". Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este momento difícil siempre para los medios de comunicación ecuatorianos. Buenos días, un enorme saludo a toda la audiencia en la ciudad de Cuenca y en el país, que nos ven a través de internet también. Efectivamente, habíamos levantado ya la voz de alarma hace algunas semanas, debido a que veíamos evidentemente había todas las señales de que estaban desapareciendo espacios periodísticos, estaban cerrando programas y también medios de comunicación. Habíamos tenido ya reportes de que por lo menos 7 medios impresos habían dejado de imprimir sus ediciones. Algunos habían pasado a internet, otros estaban replanteándose todo su trabajo, pero teníamos esa evidencia de que realmente hay una crisis muy importante en los medios de comunicación del país, y obviamente el cierre de Ondas Azuayas es una muy mala noticia. Es realmente la pérdida de un medio de comunicación tan importante, tan emblemático para la ciudad de Cuenca y para el Ecuador entero. Realmente deja sin un espacio, deja sin una voz, ¿no es cierto?, a la ciudad, a su comunidad y, como digo, al país. Es lamentable, no veo que se esté haciendo realmente nada, que ningún sector, ninguno de los gremios de medios de comunicación esté levantando su voz y poniendo alerta sobre la situación, que, repito, es realmente grave. Como decía en el programa que usted cita, realmente veíamos con mucha preocupación cómo, si no se toman medidas, los medios de comunicación del país, muchos medios de comunicación del país, pueden desaparecer realmente, y con eso empobrecerse absolutamente el panorama mediático del país. César, muy buenos días. Nos ponemos a pensar un poco en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Azuay, en la región sur del país. La situación frente a los medios se ha venido complicando, dificultando, con las consecuencias que tiene esto para la democracia y los tiempos que se nos vienen a corto y mediano plazo en el ámbito, sobre todo, de la política y lo que estamos viviendo en este preciso momento. Pero tenemos el cierre de una emisora tradicional, histórica, como es Radio Ondas Azuayas, el cierre de Diario El Tiempo. Conocemos que los medios nacionales que tenían oficinas aquí en la ciudad de Cuenca también las han cerrado o las han trasladado a teletrabajo. A los compañeros periodistas medios como Diario El Mercurio, conocemos también que se ha visto en la obligación de sacar a un importante número de personas, tanto del área periodística como del área técnica e inclusive también del área administrativa. Entonces, un poco nos ponemos a pensar cuáles son las posibilidades, mejor dicho, de aquí a futuro en lo que tiene que ver a el trabajo periodístico y a la existencia de los medios de comunicación. Realmente es un panorama, lamentablemente, que no invita al optimismo, ¿no? Es un panorama de realmente una crisis muy importante, que además está abonada porque los medios de comunicación ya estaban siendo golpeados desde hace más de una década. O sea, recordemos que de Rafael Correa, los medios de comunicación fueron declarados enemigos de la revolución, y el gobierno hizo absolutamente todo para tratar de agarrarlos, acosarlos,
aplastarlos, ¿no? El ex secretario de Comunicación, ahora prófugo Fernando Alvarado, tenía esta teoría de que los medios de comunicación privados eran malas hierbas que había que arrancar del jardín, ¿no es cierto? Y para que florezcan las flores buenas, que eran los medios afines al gobierno. Y eso, entonces, termina el gobierno de Correa, el gobierno actual ciertamente ha dejado de acosar a los medios, el presidente ha sido respetuoso con el trabajo periodístico, no todos sus funcionarios, hay que decirlo, han tenido ese comportamiento, ha habido también amenazas graves al trabajo de la prensa durante este periodo, pero no se tomó tampoco ninguna medida para tratar de solucionar esa crisis. O sea, los medios de comunicación soportaron los 10 años del correísmo, y lograron sobrevivir, pero quedaron maltrechos, quedaron golpeados. Y lo que hemos visto ya con el primero en octubre, ¿no es cierto?, con las manifestaciones en octubre, cuando se agredió a decenas de periodistas. Y luego ya en la pandemia es que esta crisis ha golpeado mucho más fuerte a los medios de comunicación. Y lo que yo siempre digo es que sí, efectivamente, todos los sectores económicos pueden decir, sí, a todos nos ha golpeado la pandemia, ¿no es cierto?, a todas las actividades económicas. Pero el tema con los medios de comunicación es muy sensible porque estamos hablando de un derecho humano fundamental que tiene que ser protegido por el Estado y deberían adoptarse políticas públicas de protección. El pasado 3 de mayo, cuando ya hablábamos de este tema con representantes de UNESCO, ellos hacían un llamado a que los distintos gobiernos y evidentemente el gobierno de Ecuador tenían que tomar medidas de acción, de salvataje, de rescate y reconversión para los medios de comunicación del país. Porque, repito, no estamos hablando de cualquier industria, no estamos hablando de cualquier actividad económica, estamos hablando de una actividad que tiene que ver con un derecho fundamental y es uno de los pilares, además de la democracia, la existencia de los medios de comunicación independientes, la existencia de un periodismo libre, independiente, es fundamental. Sin ese pilar no existe democracia. Entonces, estamos viendo cómo ese pilar se derrumba ante nuestros ojos y absolutamente nadie hace nada para paliar la crisis. Aprovechamos, César, este espacio para aclarar también un tema. El diario El Universo, de tanta circulación nacional, publica hoy la noticia del cierre de nuestra emisora hermana, emisora colega, Ondas Azuayas, y señala, entre otras razones, por las multas de la Supercom. En esto queremos aclarar que Ondas Azuayas jamás pudo ser multada por la Supercom. Enfrentamos casi una decena de procesos, en todos salimos airosos, lo que sí implicó gastos de carácter legal, pérdida de valioso tiempo y recursos, pero jamás lograron ni sancionarnos ni multarnos, con excepción de uno de los procesos de renovación de frecuencia en donde paralizaron el proceso, nos dejaron fuera, pero nuevamente a través de recursos de carácter legal y con la razón de nuestra parte logramos también superar ese evento. Pero en todo caso fue una etapa de acoso y de un feroz acoso a los medios de comunicación que provocó un debilitamiento sistémico y sistemático que se dio en los medios desde el gobierno anterior. Pero la situación, y esto lo habíamos conversado con usted, César, lo habíamos planteado incluso en alguna rara ocasión que nos invitaron ahora con esto de las reuniones de Zoom y de Meet a estar con altos funcionarios del gobierno, denunciamos allí lo que estaba sucediendo con los medios. No particularizamos en el caso de Ondas Azuayas, pero sí un reclamo de lo que estaba sucediendo con los medios, con el CNE, que tenía una deuda de más de 30 millones de dólares con los medios de comunicación, poniendo a muchísimos medios de comunicación en una situación, para utilizar jerga actual, quitándoles el oxígeno a los medios, como ha sucedido lamentablemente en el caso de esta querida emisora de la ciudad de Cuenca. Este es un tema que se debe realmente analizar y presionar, pues no puede ser que el punto más flaco de la cuerda sigan siendo los medios de comunicación. Así es, Gustavo, realmente es terrible que sea el ente que rige las elecciones en nuestro país, ¿no es cierto?, el que sea uno de los causantes directos
del cierre de medios de comunicación, de la crisis de muchos medios de comunicación por esas deudas millonarias, que para los medios de comunicación es probablemente su presupuesto muchas veces de meses, ¿no? Y incluso llegan a ser montos que cubren sus presupuestos anuales. Y hay que considerar además que estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, un electoral importantísimo, con mociones generales del 2021, ¿no es cierto? Y ahí de nuevo van a jugar un papel fundamental los medios de comunicación, porque bajo esta nueva normalidad de la que se habla, ¿no es cierto?, va a ser muy improbable que los candidatos puedan hacer campaña puerta a puerta, con grandes mítines de personas, etcétera, etcétera. Van a tener que recurrir a los medios de comunicación para tratar de difundir sus planes de gobierno, su pensamiento político para el país. Y una vez más, ahí en ese escenario, entonces, ese espacio democrático que representan los medios de comunicación se está cerrando, se está cada vez desapareciendo, está mermándose. Entonces, realmente el peligro para la democracia de la desaparición de los medios de comunicación y de medios tan emblemáticos, tan importantes como Ondas Azuayas, realmente es una noticia muy dolorosa que debería levantar todas las alarmas y debería provocar reacciones en todo el país. César, una de las opciones que se empieza a evidenciar o se ha empezado a mostrar en estos últimos tiempos es el trasladarse a plataformas online, a plataformas virtuales, tener medios digitales. Sin embargo, también conocemos, hemos escuchado que estos medios que han logrado de alguna manera constituirse como medios de comunicación ya con audiencias y seguidores, también enfrentan problemas económicos. Entonces, un poco nos preguntamos cuál debería ser la salida en las condiciones actuales que estamos viviendo, una crisis económica agravada por esta pandemia, una crisis de corrupción que también está enfrentando el país. Por otro lado, también vale la pena analizar el cierre de los medios públicos. Siempre hemos creído que la existencia de los medios públicos son necesarios siempre y cuando estos sean medios públicos en el concepto integral de esta palabra y no más bien medios al servicio del poder de turno. Así es, efectivamente, y comienzo por este último que usted decía. Es realmente lamentable que ese proyecto que se tenía para construir medios públicos, ¿no es cierto?, no medios al servicio de los gobiernos, no medios al servicio del partido político en el poder, ¿no es cierto?, como sucedió en gran parte, lamentablemente, gran parte de la historia de los medios públicos en el Ecuador, efectivamente ese proyecto haya fracasado y finalmente los medios públicos se hayan convertido ahora en una dependencia de un ministerio, ¿no es cierto?, y rebajados a su mínima expresión, y algunos ya, como usted señala, desapareciendo. Realmente es una situación, repito, muy, muy grave que debería llamarnos a todos. Efectivamente, hay un cambio sustancial a escala global en la industria de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, en este paso hacia lo digital. Y evidentemente hay medios de comunicación que están más avanzados, que han podido dar pasos firmes hacia su transformación hacia lo digital, pero hay otros muchos medios de comunicación que no lo han podido hacer, y son los medios más vulnerables, son los medios locales, regionales, los medios más pequeños, ¿no es cierto?, que no han podido dar ese paso hacia su reconversión a lo digital. Y de todas maneras, como bien lo señalaba, incluso en el mundo digital todavía hay muchas dudas, muchas preguntas. No hay un modelo de negocios exitoso, salvo que seas del New York Times, que es quizás el único medio de comunicación en el que en este momento es rentable
en su edición digital, pero medios tan importantes como El País de España, por ejemplo, no ha podido ser rentable a nivel digital. Y de hecho, cuando comenzó justamente la pandemia, El País estaba levantando su muro de pago, ¿no es cierto? Estaba levantando su nuevo modelo de negocios digitales, y tuvo que parar todos esos planes por la pandemia. Entonces, imaginémonos esto en la escala de un pequeño medio de comunicación regional, local, en una ciudad de mediano tamaño en el Ecuador. Realmente esos modelos de negocio no se han construido, no se ha trabajado. Y es algo en lo que se debería, justamente en este salvataje, en esta reconversión de la industria que se ha pedido insistentemente que el gobierno debería tomar acciones, que el Estado ecuatoriano debería tomar acciones, debería estar enfocado en gran parte en eso, ayudar a que los medios de comunicación más pequeños, más vulnerables, puedan hacer esa transformación hacia lo digital y que puedan ser sustentables de esa forma. Ojalá que esta nueva normalidad que se le está tratando ya de catalizar en Ecuador no vaya a ser sin muchos medios de comunicación que todavía existen y con otros medios de comunicación debilitados. ¿Qué es lo que se puede hacer, César, en estos días en los que ha salido a la luz la crisis y el lamentable desenlace de Ondas Azuayas? Muchísimas iniciativas ciudadanas han sido mencionadas para salvar a los medios, reflexiones sobre lo que puede hacer la ciudadanía, sobre lo que pueden y deben hacer los sectores productivos en cada localidad para proteger a sus medios de comunicación, particularmente aquellos medios independientes, representativos de cada localidad. Así es, yo creo que los ciudadanos tienen un papel clave en este proceso de tratar de salvar a sus medios de comunicación, porque los ciudadanos deben apropiarse, deben entender que son medios que están al servicio de las distintas comunidades, ¿no es cierto? Entonces, recordemos además que hay una cuestión importante detrás de esta crisis, ¿no? Los medios nos han reportado caídas en sus ingresos publicitarios de hasta el 90%, en circulación los medios impresos de hasta el 80%, igual 90%. Evidentemente es entendible en medio de esta crisis económica brutal que desató la pandemia, ¿no? Se habla de un retroceso económico para el Ecuador en el 2020 de casi el 10% en su PIB, es decir, realmente una cosa impresionante. Pero aún así, yo sí creo, Gustavo, que los sectores productivos, los ciudadanos, pueden aportar, ¿no es cierto?, lo que sea, pocos dólares, muchos, lo que sea, pero pueden aportar para tratar de rescatar a los medios. Y creo que también, por su parte, los medios de comunicación, sus directivos, sus trabajadores, ¿no es cierto?, deben plantearse seriamente el paso de esa transformación, esa reconversión de lo que ha sido la industria mediática tradicional hacia lo que es lo nuevo, ¿no? Que es el paso a lo digital, tratar de construir modelos de negocios que sean factibles, ¿no es cierto?, que sean sustentables, pero además, como digo, esto yo creo que debe motivar políticas públicas nacionales, y el gobierno nacional yo creo que debe, por responsabilidad, por una deuda histórica que se les debe a los medios de comunicación, al periodismo independiente del país, que resistió a un régimen autoritario durante más de 10 años, se le debe esa olla de salvataje, que debe incluir, pues, más allá de subvenciones, pero sí estímulos tributarios, estímulos que se puede buscar una serie de paquetes de estímulos para que tratar de paliar esa crisis de los medios. Y por otro lado, evidentemente el CNE tiene la responsabilidad enorme de pagar sus deudas. Eso me parece que es inadmisible, que el Consejo Nacional Electoral no pague sus deudas a los medios de comunicación. Queremos agradecerle mucho a César Ricaurte, uno de los luchadores por los medios de comunicación y los periodistas en el país. El licenciado César Ricaurte es el director de Fundamedios y tiene también
el importante podcast La Regla del Pomodoro, que hace algunas semanas publicó justamente un reportaje sobre los medios de comunicación con el sugerente título de la pandemia de la COVID-19, mata medios de comunicación.